Hola, bienvenidos. Hoy estamos de vuelta con Ana Sarmiento y con yo, Shuli Martínez. Pues hoy queremos hablar de un tema que va de la mano con estos dos últimos temas que hemos tocado en base a las medicinas ancestrales y a los rituales. Y qué mejor que tocar este tema de una manera un poco ilustrativa, ¿no? Y hablando también de nuestras experiencias propias con estas entidades, cómo funcionan y cómo ayudar en la transmutación, porque algo que entendemos, que nosotras no venimos a pelear a la oscuridad, nosotras venimos a transmutar. Ese es un trabajo muy importante que tenemos que tener el entendimiento y la aceptación. Entonces vamos a empezar, yo empiezo con el saludo, así que los dejo con Ana para que ella empiece un poquito a expandirse en este tema de las entidades, cómo las empezaste a identificar, cómo empezaste a decir, esto es una entidad y es así como funcionan, ¿no? Sí, bueno, hola Shirley, hola a todos. Em, la verdad es que cuando uno identifica estas entidades es como empiezas a discernir, o sea, entre las cosas que empiezas a sentir, a percibir, porque uno, fíjate que uno va desarrollando como esa intuición de la cual muchas veces no estamos conscientes de que de que la tenemos, sino que a veces decimos, oh, presiento algo de que no, o sea, no sé, pero hay algo que me dice que no. Entonces, identificar eso, digo que todo comienza desde ahí y como ir puliendo nuestra intuición para poder, digamos, hacer ese discernimiento, ¿no? Exacto. Entonces, yo recuerdo que cuando eh, estuve comenzando así como tenía muchos sueños, o sea, tuve muchos sueños en la cual yo me daba cuenta que habían eh, muchos seres o muchas entidades que querían como, o sea, como interferir en mi campo y me daba cuenta porque yo buscaba, o sea, yo sabía que era algo denso, algo malo o negativo y enseguida buscaba, mi reacción era que yo buscaba era como de atacar a eso. Era todo el tiempo esa Reprenderlo. reacción. Sí, entonces como que, me iba, ay, no voy, qué quieres? ¿Qué sé yo? Y entonces yo reaccionaba de forma agresiva y eso me dio, o sea, eso fue una de las cosas que comencé a observar, ¿no? Entonces me di cuenta de que siempre, ¿por qué reaccionaba siempre de esta manera? Y yo dije, bueno, va a llegar un momento que voy a estar un poco más consciente cuando me pasen estos episodios y voy a tratar de actuar de una manera diferente. Claro. Entonces fue cuando empecé conscientemente a, a accionar de diferente manera, o sea, de una manera más positiva. Entonces, ahí fue cuando comencé a decir, bueno, ok, cuando me encontraba en esa situación, recuerdo, eh, dije, ok, está bien, voy a dejar que esas entidades o esos seres se acerquen a mí. Eso fue una experiencia que yo tuve. O sea, yo dije, bueno, o sea, es que voy a esperar que se acerquen a mí. Cuando estén muy, muy cerca de mí, eh, voy a hacer un tubo de luz. O sea, fue impresionante porque era como que si todas, eran muchas personas, eran como tipo zombie, Ujú. todas rotas y la ropa desgarrada y llena de sangre, así, muy de mal aspecto, así, muy deteriorado. Y entonces, cuando en ese momento yo veo que todos estos seres van a acercarse a mí, yo espero que se acerquen lo más posible y hago como un tubo de luz en mí, al frente de mí. Y entonces, en lo que hago ese tubo de luz fue impresionante porque había una mujer que era la que estaba mucho más cerca de donde yo estaba y esa mujer comenzó como a ponerse, se veía diferente, ya después tenía el rostro, tenía su piel suave y el cabello, su cabello largo y empezaba a recordar, era como que si yo
escuchaba los pensamientos de cada uno de estos seres que se estaban acercando. Y eran seres, eran pensamientos horribles y Okay, destructivos. Y cuando en el momento que esa mujer empezó a acercarse al tubo de luz, empezó a recordar como que, tengo dos hijos, tengo un esposo, yo soy feliz, una casa y se fue por el tubo. O sea, fue que como que sí se iluminó y subió hacia el tubo y así con todos los seres que estaban acercándose al tubo, o sea, como que automáticamente salían hacia arriba. Y claro, entonces yo dije, wow, o sea, claro, es como algo que hice, no sé ni de dónde nació hacer eso, pero fue como algo muy intuitivo en el cual ya yo tenía presente que tenía que accionar de otra manera. Y claro, me di cuenta que estos seres lo que necesitan es como esa, o sea, esa asistencia, muchas veces un poco de luz es lo que necesitan. exacto, Entonces, yo digo que, bueno, no eran entidades como tal, pero eran seres que estaban como perdidos en algo, en un plano en el que estaban totalmente desconectados y no conseguían esa luz, no conseguían la luz. Entonces, es interesante porque uno dice, bueno, voy a verlo desde otra perspectiva y voy a actuar de otra manera, o sea, una manera más compasiva y como para entender más, poder integrar todo esto, ¿no? exacto. Sí. Y es así como te das cuenta, como, por ejemplo, algo que acabas de decir, que la desconexión. En realidad, algo que yo entendí hace muchos años es que la oscuridad es el creador mismo, es Dios en evolución, así como nosotros mismos también, que tuvimos tanto tiempo la desconexión de nuestro creador, de la esencia divina, de reconocernos que somos hijos de Dios, hijas, hijos de Dios, y que en un momento vivimos toda esta película de oscuridad y que en este momento ya estamos regresando. Entonces nosotros somos, es casi como que nosotros fuéramos esos seres que estamos reconociendo, tengo un hijo, tengo una familia, soy una esencia divina, entonces tengo que regresar a la luz de donde vengo, pero es la desconexión tan grande que hemos tenido por el paso de las vidas que hemos recorrido, los traumas que hemos vivido. Las entidades para mí, voy a dar mi punto de vista cómo funcionan y cómo los empecé a identificar, ¿no? Para mí las entidades son como pensamientos, como esas bolas de humo que donde tú pases, si no estás alineada, si no estás en tu centro, te puedes contaminar de estas. Y al rato ya andas de malas, al rato ya andas diciendo groserías, al rato ya regresas a tus malos hábitos. Estas entidades simplemente juegan un papel para que tú te puedas reconocer. Es como que ellas vinieron en una misión, así como nosotros. O sea, ellos vienen en una misión de jugar un papel importante, por ejemplo, en la humanidad. Jugó el papel de tenernos sumergidos en la oscuridad. Y entonces estas entidades están mucho más sumergidos que nosotros porque nosotros por lo menos reconocemos una parte del creador y estas entidades no lo reconocen, no reconocen al creador divino, no saben de dónde, no recuerdan de dónde vienen. Entonces, es importante tener el conocimiento de cómo manejar estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que practicamos mucho tú y yo, bueno, yo sé que tú te haces tus baños energéticos, yo también en mi tina tengo un bote así enorme de sal y rosas y romero y palo santo y todo tipo de cosas, hierbo y eucalipto y al rato andamos haciéndonos baños porque cuando nos contaminamos de entidades, aunque no lo creamos, son básicamente como algo que se nos activa dentro de nosotros mismos, algo como que está ahí, ¿no? Y entonces, se va expandiendo. Si tú andas de malas, al rato le pasas el mal humor a alguien más y no es porque quieras, sino porque simplemente se da y pues obviamente tú dices, ok, ahora qué hago, ¿no? Ya contaminé a todas estas personas de densidad. Entender que todos tenemos nuestras propias entidades, tenemos nuestra propia densidad y se activa cuando nos conectamos con otras personas.
Por ejemplo, obviamente cuando estás haciendo trabajo de sanación, se activan estas entidades de emociones que has cargado por muchos años, que has alimentado, que has nutrido el dolor, cuando te haces la víctima. Esa es una entidad que tú has alimentado por el paso de los años viviendo experiencias, ¿no? Entonces, es irlas a reconocerlas y hablarles y decirles, en este momento ya no te necesito, necesito la transmutación para poder, porque yo ahora reconozco a mi Dios interno, entonces a través de ese Dios interno me mantengo en constante autoobservación para que cuando estas entidades estén en mi campo energético, yo tenga la habilidad de poderlas ayudar a transmutar, porque pienso que si se te hacen visibles, y a muchas personas de nosotros se nos hacen visibles estas entidades con facilidad, pero pienso que la única razón por la cual se nos hacen visibles es porque están listas para la transmutación. De lo contrario, no se nos aparecerían enfrente. Y creo que me gustó algo mucho que contaste hoy en la mañana, de que si se dejan ver es por algo. Y platícanos un poco de eso, porque me gusta mucho esto que platicamos en la mañana. Sí, bueno, fíjate que estaba yo viendo por ahí que hay algo muy puntual en lo cual tenemos que tener presente, porque es como siempre, o sea, reconocer nuestra divinidad y reconocer ese poder que tenemos. O sea, digo que estas entidades no tienen ningún tipo de poder porque a menos de que tú cedas tu poder y ellos accedan a ello, ¿no? Sí, Entonces es bien interesante porque si se dan cuenta, o sea, las entidades cuando se nos presentan así como de costado todo el tiempo, como que la ves como por el rabito del ojo, así, dijéramos aquí. Sí, por ahí y pasó. entonces sí es bien interesante porque eh, estos seres no, o sea, al ponerse al frente de nosotros es como que automáticamente la luz que portamos nosotros, digamos, sí, esa luz que portamos nosotros es como que es nocivo para ellos y ellos como que no, como no vibran en eso, como que se dispersan, o sea, prácticamente como que se desintegran. Entonces es tanto el potencial que tenemos nosotros que por eso digo que hay que reconocerlo. O sea, si no lo reconoces, entonces después lo utilizan estas entidades porque nos llevan a un estado depresivo. Nos llevan a un estado depresivo donde nosotros bajamos nuestra vibración. Entonces Exacto. hay que entender que todo es vibración y nosotros con nuestro campo electromagnético, o sea, vibramos en alta frecuencia y es como que es totalmente blindado nuestro campo, porque Exacto, no se pueden acercar, o sea, no pueden estar, pueden, pero hasta cierto límite, porque hasta ahí es donde pueden, hasta donde se los permite uno mismo también. exacto. Entonces, eso es muy puntual. O sea, hay que estar muy claros de eso. Y que, o sea, no tienen ni siquiera el poder de estar al frente de nosotros porque automáticamente se desintegran. Entonces, por eso ellos nos tienen, o sea, nos tienen eh, miedo en ese aspecto cuando estamos empoderados. O sea, Sí, cuando nosotros reconocemos nuestro potencial, nuestro poder, todo ese poder divino que tenemos, es cuando ellos más, digamos, se sienten como intimidados porque dicen, no, o sea, esta hay que de lejito así porque puede accionar. O sea, y no, digo que ahí ese es un punto que hay que reconocer, o sea, hay que darse cuenta, hay que estar consciente de eso porque si no, o sea, si no estás consciente es como el que no ve, o sea, si no ves cómo vas a. Dice, no, o sea, es impresionante, pero sí, estas entidades no tienen ningún tipo de capacidad de poder colocarse al frente de ti. Entonces, cuando lo hacen, o sea, cuando dicen, bueno, a esta la estamos perdiendo, está como que muy empoderadita, como que de esa manera ellos dicen, no, hay que, como que no podemos, tenemos que impedir perderla.
que sí, tenemos que impedir que esta persona se siga empoderando y hay que, o sea, hay que accionar un poco más fuerte. Entonces, ¿qué hacen? En este caso, como que colocan o sea, como que sacrifican uno de estas entidades y las Una colocan de al sus frente tribus. de ti. Sí, una de sus tribus, y entonces la colocan al frente para que, o sea, uno se intimide y eso le dé tanto miedo, entonces uno baja la vibra. Ahí bajas la vibración y automáticamente te sientes en miedo, conectas con el miedo y ahí es a donde ellos quieren que estemos. Claro. Porque desde ahí es que se pueden alimentar de nosotros. Eh, De lo contrario, no podemos alimentarlos porque no lo estamos permitiendo. Nosotros no lo estamos permitiendo porque nos hacemos conscientes de que nosotros tenemos mucho poder y que ellos no pueden accionar, no pueden hacer nada a menos de que tú le des el permiso. Exacto. Algo que también quería mencionar referente a esto, porque me, me hiciste recordar un poco el aspecto de que cuando nosotros estamos en baja vibración, cuando nosotros estamos haciendo trabajo de sanación, es cuando más se nos acercan. Y esta es una visión, es una perspectiva, recuerden que no hay verdad absoluta, entonces de lo que estoy pensando y me estoy visualizando tal y como viviendo la experiencia, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en proceso de sanación, yo estoy con la vibración baja, porque estás empezando a indagar para sacar toda esta basura que has cargado por muchos años. Muchas veces cuando nos le ponemos resistencia a la sanación, como decir, no, yo no tengo por qué sanar, yo ya sané todo. Déjenme decirle que entre más resistencia le pongamos y más superiores y más le abrimos la puerta a este tipo de entidades para que se alimente, porque él dice, oh, yo ya me sané, entonces ya entró en la vibración que yo necesito para alimentarme. Uno solamente puede alimentar en densidades o energías bajas, ¿cómo le llaman? Demonios, chamucos, miles de nombres que le quieran poner. Estas entidades solamente se materializan si tú les das el poder. Si tú alimentas, por ejemplo, un pensamiento negativo acerca de ti o de los demás, un chisme, tus malos comportamientos de tomar, de fumar, de todo este tipo de cosas, entonces más estás alimentando y esa entidad como que se empodera dentro de ti. Y la única manera que ellos tienen esa como una imán, ¿no? Como un imán que, por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, digamos que yo me voy a emborrachar todos los fines de semana y yo me voy a hacer mis fiestas y todo el tiempo vivo en esa vibración. ¿Qué es el tipo de persona que yo voy a traer a mi vida? Personas de baja vibración, que estén Mm, trabajando con entidades muy fuertes. Entonces, claro. sí, y lo he visto también en maestros, porque mis guías me han enseñado a dónde no tengo que ir y hay ciertos templos de maestros holísticos donde mis guías me han dicho, no, ahí ya no te puedes presentar porque esta persona está trayendo personas de la energía baja, del bajo astral, y son energías muy fuertes, personas que trabajan con ayahuasca, personas que trabajan con gente que está en otras posiciones. Entonces los guías a veces me dicen, no, aquí con esta persona ya no puedes trabajar, ya no puedes ir a sus sesiones porque esta persona está trabajando con tal. Entonces yo soy un poco cuidadosa en ese aspecto porque a mí los guías sí me advierten, este maestro ya entró a trabajar en la densidad, aléjate de él, haz tu campo de protección y aléjate. Entonces, uno mismo tiene que estar en comunicación con sus guías, con sus maestros y dejarse llevar por su intuición. Es muy importante formar el discernimiento, trabajar mucho en tu propio criterio, para que tú te sepas dónde estás parado y quiénes están trabajando para la divinidad, porque lamentablemente hasta los mismos maestros que están trabajando supuestamente para la luz se contaminan de densidades y a veces te dicen cosas que te van a incomodar, pero es que pues, se hicieron accesibles para que estas entidades te, te pasen el mensaje que quieren
para que tú bajes tu vibración, ¿no? Y esto es algo que me pasó recientemente, que lo hablé contigo la semana pasada y me explicaste un poco de eso. So, cuéntanos un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, es bien interesante porque por eso digo, ¿por qué nosotras nos afincamos en esto de la autoobservación? Entonces, ¿por qué no nos afincamos? Porque si se fijan, vamos a suponer que uno de los maestros, o sea, que tú seas uno de esos maestros, que sé yo, estés instruyendo alguna clase, como le pasó a Julie. Si ese maestro, en este caso, se hubiese autoobservado y hubiese visto ese detalle en el que dice, oh, pero estoy actuando de una manera como, no sé, o sea, tengo que observar eso porque me estoy yendo como muy al extremo, tal vez estoy muy ego y tengo que trabajar en eso. Entonces, pasa que si dejamos pasar eso, no lo observamos, no lo autoobservamos, sino que decimos, no, esto es parte de, y en verdad yo sí, o sea, yo sí puedo hacer esto, yo tengo la capacidad de esto y aquello, o sea, y nadie. Entonces ahí es donde haces esa resistencia de la que Julie nos habla. Entonces ahí, ok, es cuando pasa esto. Entonces ahí yo hago como, empiezo a bajar y a conectarme con ese ego y ahí ese es el momento perfecto para cualquier densidad que esté rondando por allí y que quiera hacer una intervención en este caso en Julie, que nos estaba comentando esto, ¿no? Entonces, si esa entidad está acechando por ahí y observa que alguien ha bajado como a ese nivel de que, ok, digamos como que se conecta, hace como esa resonancia con esa densidad, ahí es donde la entidad aprovecha y dice, bueno, es mi momento para intervenir aquí y poder hacer esa intervención en Shuli para digamos, hacer que ella se distorsione y se salga de su centro. Y así podemos, qué sé yo, poder acceder también a ella y sostenerla, mantenerla ahí en donde la queremos. Entonces es muy interesante porque estas entidades trabajan en nuestro entorno. O sea, hay que estar, por eso es que es Alertas, interesante muy alertas. estar alertas, estar en esa autoobservación y decir, ok, yo sé que él está ahí y está tratando de provocarme para yo salirme de mi centro y yo sé que es eso. O sea, ya me di cuenta, lo pude observar, entonces ahí es donde yo hago esa distancia y yo digo, ok, tengo que observar esta situación. Ya sé que esta persona está actuando de una manera o sea, no voy a sintonizarme con esa molestia para yo caer en ese mismo campo. O sea, no voy a bajar mi vibración hasta allá para yo ponerme Claro, al ras con esto, para que luego a través de la parte psíquica puedan esas entidades ahí exacto, hackearme. Entonces, eso es muy interesante y eso se puede observar cuando empezamos a escuchar este tipo de cosas, o sea, tipo de experiencias que nosotros vivenciamos y sé que ustedes también han pasado por eso. Por eso es que es interesante que ustedes también lo pongan a prueba, observen eso nada más. exacto. Y pónganlo, y sí, y pónganlo a prueba, véanlo desde ese punto para ver si por ahí sí dicen, ah, no, sí. Sí, es que seguramente me va a querer provocar porque me quiere sacar de mi centro. O sea, pero no, yo no voy a reaccionar, o sea, no voy a devolver esa misma energía. Yo voy a Exacto. transformarla. Yo voy a devolverla a transformar. Yo digo, Sí se ok, puede. sí se puede, exacto, sí se puede, porque si no, entonces, oh, obvio que hacemos ese distanciamiento sano. Exacto, Y sí, es muy interesante cómo observar de esta manera estas nuevas perspectivas que estamos tratando de exponer para que ustedes también puedan observarlo, quizás sí, y si resuenan, porque
está en cada uno. O sea, nosotros simplemente estamos dando Una nuestro punto de perspectiva. vista y nuestras perspectivas para que quizá si resuenan, lo aplican a ver si les funciona. Exacto. No, y aparte que también es algo, es tan simple como ya le creamos duda y de ahí Sí, podemos entrar, ¿no? O sea, eso sí por como que ahí. ya le causamos conflicto interno, está ahí, es nuestro momento de actuar y vámonos con todo. Entonces, una vez que tú estás contaminado, ¿cuánto tiempo puedes entretener este tipo de energías, no? Es de, no, o sea, porque ya me encuentro a base de mi autoobservación, ahora ya estoy viendo que estoy contaminada porque mis pensamientos están como un ratón en la rueda, corre, 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 que quiero, que negativo, que no le gusto, que me veo fea, que esto, que el otro. Entonces ya estás ahí. Ok, pues entonces ahora llégate a hacer tus baños de limpieza energética, tus sprays, tus aceites, tus saumerios, empieza a crear, a mencionar la llama violeta, envuélvete en la llama violeta para transmutar y entiende que todavía estamos en esta materia, no estamos, no, o sea, no somos seres intocables, al contrario, el maestro Saint Germain dijo que nosotros los seres humanos somos tocados 24 horas al día, 7 días de la semana, los 365 días del año. Así que no se crean que porque ya estamos trabajando en la luz no somos tocados. Claro que sí, y es con más constancia, porque ahora vamos a ver si es cierto que está trabajando en la luz o si de verdad ya no va a bajar la guardia. Es un trabajo constante. También entender que estas entidades no pueden, esas entidades que te hacen hablar o se te presentan, no pueden accesar a ti si tú no les das un permiso. Porque ni siquiera los seres de la divinidad, tales como el arcángel Miguel, el arcángel Rafael o el maestro Saint Germain, nadie de estos seres, ni de luz ni de oscuridad, pueden violar el libre albedrío, porque nosotros tenemos eso que es tan importante, es un regalo del Creador. Nosotros tenemos la capacidad de decir, no quiero, no, porque si me está causando duda, me está causando conflicto, esto quiere decir que no viene de la divinidad. Porque cuando tú accesas a estos seres o estos seres de luz accesan a ti, tú vas a sentir una paz, una armonía, un gozo, es totalmente diferente a cuando una densidad accesa a tu campo energético. Una densidad es tan simple como decirle, no tienes permiso, te quiero fuera, 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 fuera de este campo energético, aquí ahora, y ¡pum!, se van. Porque tenemos el Sí. poder de hacerlo tan simple, ¿no? Sí, así tal cual. Y también otra de las cosas que bueno, yo aprendí a cómo utilizar para poder detectar, o sí, porque se detectan de esta forma, es observando a los ojos. O sea, tú observas a los ojos a esa persona y es Sí, como tú dices, te estoy observando, o sea, como mírame a que los ojos, te mírame estoy a los viendo. Y es impresionante porque yo digo, no, o sea, o sea, se ve muy, una vez recuerdo que hice un comentario así, posteé algo y me dijeron como que, pero es demasiado básico. Y yo le digo, así de básico es todo esto. El Sí, detalle está en que tú lo sostengas, o sea, que tú lo practiques y que tú vayas haciéndolo como un hábito, ¿no? Y sí, en realidad todo esto no es complicado, simplemente es que hay que crear esa constancia, esa perseverancia. Entonces, ese es lo que yo digo, estar como que recurrentes en eso constantemente, practicando, practicando, porque es que nos estamos fortaleciendo nosotros mismos, porque no vas a decir, un día me pasó esto y yo digo, no, no, no entré en esa misma frecuencia y ya yo soy. Y ajá. ya listo, ya no tengo que hacer más nada, ¿no? Ahora es cuando. O sea, todo el tiempo, constantemente, es lo que, así como dice Julia, o sea, es lo que hay que estar observando todo el tiempo y dándonos cuenta de eso, porque es que constantemente nos va a estar pasando. Claro, Y una de las formas, yo digo que
que para mí me funciona mucho más, o sea, eso es ya de parte de cada quien, pero para mi percepción, yo utilizo es ver a los ojos. O sea, yo visualizo en los ojos tanto, es como hacer como un escáner y tú dices, o sea, qué está haciendo? A veces me pasa que con el contacto, o sea, con el contacto visual, yo sé que, por decir, esa persona está tratando de sacarme como que de mi centro y yo digo, ok, sí, o sea, ya entendí que está como queriendo alterarme, pero no voy a reaccionar. Y muchas veces me quedo viendo los ojos, simplemente como que es ese contacto y a veces la persona hace como que, no, no, bueno, disculpa o algo así, inclusive hasta baja en la guardia, porque es como que si eso, pum, se va. Sí, Eso que claro. está tratando de hacer interferencia psíquicamente en esa persona también, o sea, se va automáticamente porque tú haces ese contacto visual, es muy interesante, porque Claro. yo sé que a mí me funciona, que por eso lo digo. No, y es importante porque estos seres exactamente alteran de alguna manera, y esto lo recuerdo porque en mi clase de prana te ponían una linterna en el ojo y tu pupila tiembla cuando hay entidades presentes. Cuando tú le Interesante. pones luz a la pupila del ojo y si la pupila empieza a temblar, es que hay presencia de entidades, de larvas energéticas. Wow, Entonces sí, exactamente por los ojos también podemos decir si hay presencia de entidades, que ahora ya es más común que cuando la gente anda de mal humor, identificar que simplemente no se ha hecho una limpia y anda cargando larvas energéticas. Para muchas personas es, por ejemplo, yo siempre les veo, desde chica siempre he visto um, deidades, entidades, y siempre ha sido como una bola de humo, como unas sanguijuelas. Yo las he visto como sanguijuelas que tienen muchos ojos y a veces se pegan en la columna vertebral. Y desde ahí operan. Es lo que he visto yo en muchas personas y en muchos, pues obviamente de las personas con las que me junto, siempre a veces observo que traen en la espalda, porque si ya están actuando y yo volteo así como que, ay, ahí anda una, así como que ya te vi, pero pues obviamente uno tiene que también tener la congruencia de decir, no vamos a ir por el mundo reprendiendo chamucos, porque aquí no estamos en ninguna película. ¿Ok, señores? Aquí usted no puede ayudar a alguien a transmutar su entidad porque usted tiene que tener permisos, la persona tiene que estar preparada para decir, o sea, te tiene que literalmente pedir asistencia para que tú puedas tomar acción, porque nosotros no venimos a salvar a nadie, nosotros venimos a salvarnos a nosotros mismos. Así que ustedes hagan esta autoobservación en todo momento para que identifiquen cuando una persona anda de malas, cuando una palabra dice muchas malas palabras, cuando, o sea, hay muchos comportamientos que identifican a las entidades. Entonces, observación ante todo, pues hay veces que las entidades ni siquiera necesitan manifestarse a través de la otra persona, con que simplemente el comportamiento de la persona ya te da ese aspecto, y como dices tú, no verlo a los ojos, verlo a los ojos, mírame a los ojos, y eso siento que es también muy importante, porque ahí en los ojos es donde brilla nuestra alma, ¿no crees? sí, son las ventanas del alma, Sí, dicen, así he leído. a ver, venme a los ojos. Como- Tengo unas ventanas muy grandes. Algunas están chiquitas, pero ahí están presentes. Bueno, pienso que hasta aquí podríamos llegar con este capítulo de entidades. Espero les haya dado claridad en cómo funcionan, qué es lo que tenemos que hacer, entender que todavía nos podemos contaminar y pues es parte de nuestro aprendizaje y saber que no las venimos a reprender, venimos a la transmutación como ellos. Así es, a transmutar porque no vinimos a luchar, que ya no. Ya no Sí, estamos sí. para pelear. Ja, ja, ja.
El que lucha siempre, siempre tiene que estar todo el tiempo armado y andar todo el tiempo a la defensiva. Ya no estamos Sí, para eso. Estamos simplemente para transformar, para a través del transmutar amor. a través del amor y de nosotros mismos, o sea, simplemente de nosotros mismos. El trabajo es de Exacto. nosotros, para nosotros, y no andemos así como dice Julie por allí creyendo que vamos a transformar todas las larvas de todo el mundo y hacer, no. No, Es trabajo de cada quien, pero claro está que estamos simplemente también para asistir cuando se nos requiera y cuando se nos pida esa asistencia. Entonces, así es. muy lindo compartir con ustedes y bendiciones y que pasen bonito Igualmente, día. bonito día a todos.